Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la Trinchera Digital Colombia-España, en donde se expresan todas las ideas liberales y se defiende la democracia. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña en Colombia e Iberoamérica. Soy Alexandra Gómez, quien los acompaña en esta edición. Y hoy tenemos como invitado a nuestro programa al doctor Rafael Nieto Loaiza. Bienvenido, doctor Rafael. Alexandra, me da mucho gusto estar con ustedes. El doctor Rafael es abogado de la Universidad Javeriana con estudios en socioeconomía, derecho constitucional, derecho internacional público, también en derechos humanos y derecho internacional humanitario. El doctor Rafael Nieto se ha desempeñado como viceministro de Justicia en la administración del expresidente Uribe y este desempeño le permitió consolidar su carrera jurídica y política, en donde ha sido contratista del Ministerio de Defensa y ha defendido también el sistema interamericano de derechos humanos, algunos casos relevantes como el del Palacio de Justicia. Por favor, háblenle a la audiencia de quién es usted, cuéntenos un poco acerca de su recorrido como abogado, como político. Yo soy un abogado socioeconomista colombiano, nacido en Bogotá, pero con ancestros en prácticamente todo el país. Soy resultado de lo que llamaríamos un sancocho nacional, que se ha dedicado el grueso de su tiempo al ejercicio de la profesión de abogado, a la cátedra universitaria en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Filosofía del Derecho, que además ha sido empresario, y aún lo soy, y consultor empresarial, y que por el otro lado también ha mantenido un pie en los temas públicos. Por un lado, como consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Banco Mundial en temas de justicia y seguridad y derechos humanos. Por el otro, como viceministro de Justicia y también como asesor en el Ministerio de Defensa y en el Comando General de las Fuerzas Militares, y como abogado del Estado colombiano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y después he sido precandidato a la presidencia por el Centro Democrático. Así es, doctor Rafael, una amplia experiencia tiene. He notado que en este último mes usted conservó en su perfil de WhatsApp una imagen de mi querido colega Ervin Hoyos, que en paz descanse. ¿Cómo lo recuerda y por qué fueron tan amigos? Ervin se volvió muy conocido en Colombia porque creó y dirigió por muchísimos años un programa que se llamaba Las Voces del Secuestro, donde le daba espacio a los familiares de los secuestrados en Colombia para que por vía radial enviara mensajes a sus familiares que estaban privados de la libertad de manera criminal. Ese programa fue, en mi opinión, muy importante para muchas familias en Colombia y para los secuestrados. Y después Ervin, que de haber terminado con el programa, se dedicó a hacer una defensa a fondo de las víctimas del conflicto armado, en particular de las víctimas de las FARC. En esas tareas lo conocí, nos hicimos amigos y compartimos muchas reflexiones sobre cómo debería construirse un país que fuera seguro, que además fuera justo, en el que no hubiera impunidad y en el que las víctimas efectivamente tuvieran reconocidos sus derechos. Su partida ha sido para mí muy dolorosa, y poner su foto en mi perfil del teléfono, en mi perfil de WhatsApp, era un pequeño homenaje a una amistad y sobre todo a un hombre muy valiente que sufrió él mismo el secuestro en carne propia y que hizo una tarea, en mi opinión, invaluable en la defensa de esos secuestrados y de sus familiares. Sí, así es, fue muy querido por los colombianos, por el periodismo, por todo lo que hizo también por las víctimas del secuestro. Y bueno, doctor Rafael, ¿qué mensaje le enviaría a todos los amigos y audiencia de Ervin Hoyos, que de hecho él colaboró también muchísimo en el Club de los Viernes, defendiendo la democracia y fue muy querido también en España y por toda nuestra audiencia en este programa?
Creo que lo más rescatable a estas alturas de Ervin, que ya no nos acompaña, es su valor, su coraje, su deseo de asumir riesgos como parte fundamental de una lucha. Ervin entendió que no hay triunfos sin batallas y que no hay batallas sin riesgos y que no hay soldados victoriosos si no asumen esos riesgos para dar esas batallas y conseguir esas victorias. En América Latina, y hoy me atrevo a decir que también en España, los defensores de la democracia tenemos que estar dispuestos a jugárnosla, a entregarnos asumiendo todos los riesgos en defensa de esa democracia y en defensa de quienes sufren los ataques de los violentos y de regímenes que en muchas ocasiones son claramente autoritarios y conculcan los derechos y libertades ciudadanas. Así es. Bueno, de manera resumida, ¿cuál fue la posición de defensa de Colombia por el caso del Palacio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo terminó? Hago un resumen sencillo. En el asalto al Palacio de Justicia por el M-19 se produjeron un conjunto de muertos y de personas heridas que después generaron unas acusaciones contra el Estado colombiano por unos supuestos desaparecimientos. Lo que sostenían varios sectores de izquierda, fundamentalmente, es que 11 personas, decían ellos, habían sido desaparecidos en la recuperación del palacio por parte de la fuerza pública. En el marco de distintos procesos en la jurisdicción nacional, se le ordenó al Estado colombiano pagarle sumas muy importantes de dinero a los familiares de estos supuestos desaparecidos, alegando que habían sido rehenes de la fuerza pública, interrogados y sometidos a tratos inhumanos por parte de esa fuerza pública y después desaparecidos. Por cuenta de esas desapariciones, entre comillas, paga todavía 35 años de prisión un general, que fue el que estuvo a cargo de la operación de rescate del palacio, el general Arias Cabrales, y fue condenado un coronel, el coronel Plazas Vega, fue condenado a 30 años y duró 8 años detenido hasta que finalmente fue absuelto. Todavía hay varias causas abiertas contra distintos militares en el caso del palacio. Pues bien, además, los familiares de estos desaparecidos, con apoyo de varias ONGs colombianas, tramitaron unos casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que llegaron hasta la Corte Interamericana. En esa corte, a mí, en el caso de Colombia, por los desaparecidos, a mí el Estado colombiano me pidió que asumiera la defensa del Estado. Y efectivamente eso hice. Y mi posición sobre ese caso en particular es que las desapariciones no estaban probadas, que salvo la de una guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda, en los demás casos había serias dudas de que hubieran salido con vida del Palacio de Justicia, de que hubieran estado en manos de la fuerza pública y, por supuesto, en mi opinión, no había prueba alguna de que hubieran sido desaparecidos por la fuerza pública y, por tanto, no debería haber responsabilidad del Estado. La Corte, sin embargo, terminó condenando al Estado colombiano. Yo debo decir que no recayó en mí la defensa final de este caso, porque en el transcurso del proceso, cuando planteé esta posición de que Colombia no podía asumir responsabilidad por desaparición forzada de personas, sino solamente por denegación en el sistema de administración de justicia, es decir, una teoría que sostenía la mía,
que Colombia sí tenía una responsabilidad en tanto y en cuanto habían pasado muchos años sin que el sistema de administración de justicia hubiera resuelto para los familiares los procesos que se habían planteado, y además había todavía dudas sobre qué había ocurrido en esos casos, y que por tanto, decía yo, el Estado colombiano tenía una responsabilidad, pero al mismo tiempo sostenía, repito, que mucho iba de esa responsabilidad en el sistema de administración de justicia a sostener que había habido unos casos de desaparición forzada que yo entendía que no se habían producido. Lo cierto es que tuve una profunda discusión con la ministra de Justicia de entonces, y cuando a uno, el gobierno que le ha entregado la responsabilidad de hacer la defensa, le quita la confianza, como efectivamente ocurrió en mi caso, y además lo presiona para que hiciera ese reconocimiento de responsabilidad, no cabía ninguna posibilidad distinta a renunciar a la defensa. Y eso fue efectivamente, Alexandra, lo que hice. Renuncié al caso, devolví los honorarios que ya había recibido y entregué a los abogados que designó el gobierno, los nuevos abogados que designó el gobierno, la agencia para la defensa del Estado colombiano en la Corte. Mi posición además era que reconocer unos desaparecidos que no estaban probados iba en contra de los intereses del Estado colombiano, y que eso no era lo que se me pedía. A mí se me había pedido defender al Estado colombiano. Y efectivamente lo entregué. La Corte estableció finalmente en noviembre del 2014 una condena contra el Estado colombiano por la desaparición forzada de 7 empleados de la cafetería del Palacio, de 2 visitantes ocasionales del mismo, de una guerrillera, Irma Franco, y de un magistrado auxiliar. Dicho esto, dice la Corte que había quedado demostrado un modus operandi en los cuales los sospechosos eran separados de los rehenes, conducidos a instituciones militares y en algunos casos torturados y desaparecidos. Y que la Corte consideró probado que las víctimas habían sobrevivido a los hechos de Palacio. Lo que yo quiero resaltar aquí en todo caso es que desde entonces a hoy, efectivamente, mi tesis, al contrario de lo que sostuvo la Corte, se probó, y que ha habido varios casos en que se identificaron los restos de al menos 6 personas que efectivamente no se probó que hubieran salido del Palacio vivos, sino que estaban enterrados en tumbas equivocadas, habían sido entregados a otras familias por errores, sus restos no habían sido identificados, pero efectivamente no hay prueba alguna de que hayan salido vivos del Palacio de Justicia. Es decir, mi teoría de que era posible que estas personas hubieran muerto en el incendio o que hubieran muerto en Palacio y que efectivamente no hubieran salido con vida del Palacio ha quedado probada en distintos hechos, y de los 11, los únicos no identificados hasta el momento son 3 personas, nada más. Los otros 8 efectivamente han sido encontrados en distintas ocasiones. Vamos a ver si el Estado colombiano es capaz de identificar los restos de los otros 3 que no han sido identificados, o si efectivamente son desaparecidos. Ese es el resumen del caso. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Rafael, porque pues es muy importante también que nuestra audiencia en España pues conozcan todo el caso. Doctor Rafael, ¿cuál ha sido su participación constante respecto a temas del Ministerio de Defensa, para lo cual ha sonado para ser ministro de Defensa en algunas oportunidades? Alexandra, yo desde que trabajé en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos empecé a preocuparme por los asuntos de defensa y seguridad, fundamentalmente porque en algún momento dado tomamos la decisión de montar unos programas de formación en derechos humanos para la fuerza pública, tanto para las fuerzas militares como para la policía. Cuando tal decisión se tomó en el instituto y me encargaron a mí la dirección de ese programa, yo concluí muy rápidamente que para poder hacer bien la tarea había que comprender la naturaleza de la misión, de las funciones que cumplían los militares y los policías en el continente.
Y para ello era también indispensable entender a profundidad los conceptos de defensa y seguridad, que son sobre los que giran los ejes de trabajo misionales de militares y policías. Y en esa tarea me puse. Y a partir de ello terminé estudiando muy juiciosamente y creo haciéndome un experto en estos temas de defensa y seguridad. He sido asesor de procesos de reforma policial en Panamá, Uruguay, Paraguay, Guatemala, El Salvador. Dirigí un programa para la formación en valores democráticos de lo que entonces era el Ejército Popular Sandinista, cuando ganó Violeta Barrios de Chamorro para convertirlo en un ejército nacional. Y más adelante, después de estos esfuerzos en temas de reforma policial, seguridad ciudadana, defensa, terminé siendo asesor en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de Defensa de Colombia por varios años. Más adelante fui también asesor en temas de narcotráfico y de asuntos internacionales y finalmente tuve una participación cercana en el proceso de reforma del ejército que se hizo en Colombia, empezando en la década de los 2000 y que al final se concretó en un conjunto de éxitos que me parece a mí, a partir de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, le dieron unos golpes contundentes a la guerrilla y al narcotráfico en el país. Así que desde hace muchísimos años, más de 25, he estado trabajando muy de cerca los temas de defensa, seguridad, fuerzas militares, policía y sus roles misionales. Y ese ha sido el motivo por el cual he estado cerca de procesos de reformas policiales y de fuerzas militares, tanto en Colombia como en otros países del continente. Bueno, doctor Rafael, cuéntenos cuál fue la experiencia que tuvo como precandidato presidencial en las elecciones en las cuales termina ungido el presidente Iván Duque como candidato presidencial. A mí el presidente Uribe ha sido muy generoso y me ha ofrecido hacer parte de la lista del Congreso de la República para las elecciones de 2014. Yo estaba en un momento vital distinto y con algunos emprendimientos que empezaban apenas a ponerse en práctica, y con unos hijos muy pequeños consideré que no era el momento oportuno para saltar al Congreso. Sin embargo, en el 2016, con ocasión del plebiscito que se citó por parte del presidente Santos para aprobar o no lo que se firmó entre ese gobierno y las FARC, me involucré muy a fondo en la defensa de las posiciones del no, en la defensa de aquellos que pensábamos que no era deseable para el país un acuerdo entre las FARC y el gobierno, que era al final un acuerdo de impunidad, que rompía el principio de igualdad frente a la ley para premiar a los violentos, que le daba más beneficios a las FARC que las que un ciudadano de bien que siempre ha respetado la ley tenía, que le entregaba al nuevo partido que se iba a crear a partir de las FARC beneficios económicos, políticos, acceso a medios de comunicación que el resto de los partidos políticos no tenían, mejor financiación entre ellos, que le regalaba 10 curules, en fin, y que establecía un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico que son los que hoy por hoy han terminado por generar lo que estamos viviendo, que es un mar de coca. Para que los que nos están viendo lo entiendan, Alexandra, en el año 2013, cuando no se había empezado todavía la discusión sobre el acuerdo sobre el narcotráfico entre Santos y las FARC, en Colombia había 48.000 hectáreas de coca sembradas y se producían 290 toneladas de cocaína. Colombia ya en ese año no era el país con más sembradíos de coca en el mundo. Perú y Bolivia tenían más coca que nosotros. Sin embargo, en el 2014 se firma ese acuerdo y durante la negociación, en el contenido del pacto y en su aplicación, se pactaron un conjunto de incentivos perversos que explican que el año 2019, que es el último año con cifras comparables y oficiales, hubiese en Colombia 154.000 hectáreas de coca y se produjeran 1.137 toneladas de cocaína, es decir,
varios años después de la firma del componente entre Santos y las FARC, en Colombia teníamos 3 veces más cultivos de coca y se producía 4 veces más cocaína. Lo que está claro es que había que oponerse a ese plebiscito, eso hice. Para sorpresa de todos, Alexandra ganó el no, pero en una clarísima violación al sistema democrático, a la voluntad popular expresada a las urnas, de un plebiscito que se habían inventado en el gobierno, al que le cambiaron las reglas para que el triunfo del sí fuera más fácil, que permitió financiación del gobierno nacional a la campaña del sí, pero que se la negaron a los que promovíamos el no, que rompió la regla colombiana de que no, los funcionarios públicos no pueden participar en política para permitirle a esos funcionarios apoyar el sí, en fin, que había sido diseñado y puesto en marcha para favorecer el sí. Finalmente son derrotados, pero nos hacen conejo flagrantemente, una violación profunda a la democracia que ha generado además una división, una fractura social y política muy importante en Colombia, que hasta hoy no se ha restañado y que permitió en todo caso que mi perfil fuera tomando mucha fuerza, y a partir de ese rol el presidente Uribe me pidió que fuese precandidato presidencial del Centro Democrático para las elecciones del 2018. Competimos con otras personas del partido y con Iván Duque. Iván Duque finalmente me ganó a mí y Iván terminó siendo el candidato del partido y el presidente. Esa es la razón por la cual terminé yo entrando al proceso político, y por supuesto había ya de antemano una vocación de servicio público, una vocación de construcción de bien común, una vocación de servicio a los demás que se ve reflejado en esa oportunidad. Bueno, doctor Rafael. Bueno, ¿y en qué sector del espectro político se ubica? Depende quién lo vea, pero la gente podrá decir que estoy entre la centroderecha y la derecha. Y yo diría claramente que mi posición, más allá de la etiqueta de centroderecha o de derecha, es una que defiende la democracia liberal, la democracia, el modelo de república democrática, y la defensa de los derechos y libertades y la economía de mercado como modelo económico. Y ahí es donde creo que tenemos que convergir en Colombia, todos los que pensamos que hay que oponerse a esas manipulaciones terminológicas que pretenden hacer pasar como democracia lo que no son nada distinto a regímenes autoritarios, bajo la idea de que ahí hay una democracia popular distinta. En realidad lo que hay, repito, es una vulneración de los derechos civiles y políticos más básicos, y de quienes creemos que la economía de mercado es un mejor mecanismo para resolver los problemas de empleo y pobreza e inequidad en nuestras sociedades, frente a la alternativa que nos plantean los llamados hoy progresistas, que no es nada distinto a figuras socialistas ya fracasadas en distintas partes del mundo. Así es, doctor Rafael. Bueno, y usted es aspirante actualmente a una candidatura presidencial. ¿Cuál es su propuesta de gobierno? Porque digamos que el tema político estaba muy complejo, porque digamos que hay cierto miedo también que se vaya a subir la izquierda ahora en Colombia. Yo no he anunciado una precandidatura, Alexandra, pero la gente da por sentado de que voy a ser precandidato. En todo caso, lo que es claro es que el país necesita concentrarse hoy en 3 grandes temas. No son los únicos, pero son fundamentales. Hay 2 temas adicionales que van a ser muy importantes, a los que me señalaré, a los que me referiré un poquito más adelante, pero empiezo por estos 3 que creo que son verticales. El primero es el éxito del programa de vacunación. La única manera que tenemos en nuestros países para superar la pandemia es que los programas de vacunación pública sean rápidos, eficientes, exitosos. Si queremos superar la pandemia, necesitamos que la vacunación funcione. El segundo es la seguridad. En particular en Colombia, la seguridad va de la mano de ser exitosos en la lucha contra el narcotráfico. Hay que replantearse la estrategia. Lo que estamos haciendo no sirve. Lo que estamos haciendo se heredó del gobierno de Santos y es más
de lo que se pactó entre Santos y las FARC, y está probado que no sirvió, que no funcionó, como las cifras ya las he dado. Y en Colombia los homicidios van de la mano de los grupos armados organizados que pelean por el control del negocio del narcotráfico y de la minería ilegal de oro, o que en las ciudades tratan de controlar los mercados de drogadicción, que hoy son cada vez más importantes porque Colombia ya no es solamente un país productor, sino también es un país consumidor de droga. Y ahí hay una segunda tarea: evitar que se deteriore la seguridad, darle certeza al ciudadano de que puede salir de su casa y va a preservar su vida, su integridad y sus bienes, y por supuesto su libertad, y combatir y derrotar a los grupos armados y a las mafias. El tercer elemento, que es muy importante y que es la otra cara de la pandemia, es la recuperación económica, fundamentalmente la generación de empleo y la superación de pobreza. En Colombia, perder el empleo supone caer en la pobreza, y la pandemia nos dejó 5.4% adicional de desempleados en Colombia. Eso es 1.300.000 personas más, y estamos llegando a una pobreza de cerca del 40%. Es decir, 4 de cada 10, 2 de cada 5 colombianos en pobreza por cuenta de esos confinamientos que se diseñaron para tratar de atajar la propagación del COVID-19. La regeneración del empleo, la recuperación de las empresas, darle las oportunidades a los nuevos emprendedores, permitir que los independientes sobrevivan y, por supuesto, por esa vía, disminuir la pobreza es el gran reto que tenemos en el gobierno y en la sociedad en Colombia. Y esos son los 3 grandes pilares: un gran programa de vacunación y de salud pública para superar el COVID-19, la recuperación de la seguridad para todos los colombianos y un programa que genere el empleo y disminuya la pobreza que necesitamos todos. Y hay 2 temas satelitales que también son muy importantes, Alexandra. Uno, tenemos que hacer una apuesta de productividad respetuosa del medio ambiente, procurar un medio ambiente sano, sostenible, que haya acceso al agua potable por parte de todos los ciudadanos, servicios de alcantarillado, que los ríos corran limpios, que además no haya deforestación, y en ese sentido es fundamental combatir de nuevo los narcocultivos, que tengamos un aire respirable, que haya reciclaje y economía circular. Son todos elementos que son vitales para tener un futuro como sociedad. La apuesta por una economía y un comportamiento ciudadano respetuoso del medio ambiente es vital. Y la quinta columna termina siendo también muy importante en países como Colombia, que están agobiados por la corrupción, que es rechazada por todos los ciudadanos. Una gran tarea de lucha contra la corrupción, sin cuartel, sin tregua, sin descanso, para que efectivamente podamos alcanzar el desarrollo que hoy se pierde cuando el esfuerzo de los colombianos que pagamos impuestos termina en los bolsillos de unos pocos corruptos en el sistema público y sus compinches en el privado. Resulta fundamental. Y ahí están, creo, las bases de un gran programa de gobierno. Hay un elemento último importante, que en general, cuando tengo un poco más de tiempo, lo incluyo en los temas de recuperación económica, y que en todo caso es básico, pero que voy a anunciar aquí, para un país como Colombia es vital: es la educación de calidad, Alexandra. La calidad de la educación pública y privada en Colombia es muy, pero muy mala. Calificamos de últimos en prácticamente todas las pruebas nacionales e internacionales en relación con la calidad. Las pruebas PISA, por ejemplo, nos muestran en los 3 últimos lugares en matemáticas, en ciencias y en comprensión del lenguaje. Cuando vemos las pruebas Saber, que son el sistema de calificación en Colombia de la educación pública, nos muestra que de los 100 primeros colegios del país no hay ni uno solo del sector público en esa lista. O mejoramos la calidad de la educación, o también conseguir que se crean nuevas empresas, nuevos emprendimientos, que sean exitosos y que en todo caso los trabajadores tengan las habilidades y los conocimientos para ser productivos y además, por tanto, empleables, va a ser muy difícil. Bueno, doctor Rafael, definitivamente eso es lo que necesita Colombia, y de verdad que me gusta muchísimo su propuesta si se llegara a lanzar
de pronto a una precandidatura presidencial. Así que, doctor Rafael, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, este espacio al Club de los Viernes, y esperamos podernos volver a encontrar en una próxima oportunidad y ojalá sea en su campaña presidencial, si es posible. Alexandra, muchísimas gracias, muy generosa conmigo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en una próxima edición.